¿Y por qué digo que la realidad también excede al lenguaje? Se puede, se puede describir de una forma muy sencilla. Siempre va a haber más cosas que nombres para nombrar las cosas. Siempre va a aparecer algo nuevo a lo que voy a tener que nombrar de una forma diferente. Esto significa que la realidad siempre supera al lenguaje. Entonces, la realidad supera mi pensamiento no lo puedo reflejar de forma perfecta en el lenguaje y el lenguaje no alcanza para cubrir todas las cosas de la realidad. Entonces, si el mundo es un mundo que conozco solamente a través del lenguaje, realmente no conozco al mundo como es, sino cómo lo nombro. No sé si se logra entender, o sea, el lenguaje es una forma más de mostrar cómo nuestro pensamiento es limitado e imperfecto. Y con esto no quiero decir que la realidad sea perfecta, pero sí que la realidad supera mi pensamiento y supera mi lenguaje. Y ahí puede surgir otro planteo. ¿Qué es la realidad? La realidad es un sueño, la realidad es algo inventado por mí, la realidad es algo que puede reflejar o no puede reflejar mi lenguaje. Entonces, para responder a qué es la realidad tendríamos que decir qué es lo real, qué es lo irreal. Y ahí surgen otros problemas. Por ejemplo, la realidad o lo real, que es aquello que no cambia. ¿Existen cosas que nunca cambian? ¿O por el contrario, la realidad es el cambio perpetuo? Si la realidad fuera el cambio perpetuo constante de las cosas, ¿cómo hablar de la verdad en un mundo que está constantemente cambiando? Como dije recién, o hace un rato mejor dicho, el filósofo busca la verdad, busca el principio que fundamente toda la realidad. Ahora, ¿cómo hablar de verdad en un mundo en constante cambio? Si es el cambio constante lo que conforma la realidad. ¿Por qué? Porque si yo digo que algo es verdadero hoy y mañana cambio y digo que lo verdadero es otra cosa, ¿cuál de las dos cosas que dije era la verdadera? La verdad pareciera que nunca tendría que cambiar para ser verdadera. Si cambiara, se podría decir que algo es verdadero hoy y falso mañana o viceversa. Ahora, si la verdad no tiene que cambiar, ¿cómo adecuar la verdad a las cosas? Las cosas cambian constantemente. Queramos o no, todo lo que conocemos cambia. Nuestros cuerpos cambian, nuestro pensamiento cambia, los objetos cambian, queramos o no. Todo parece estar en perpetuo cambio. Entonces, ¿cómo aplicar la verdad a algo que está en perpetuo cambio? ¿Cómo decir que algo es real si después cambia y se transforma en otra cosa? ¿Cómo aplicar una verdad universal y que nunca cambie a una realidad en constante cambio, que parece estar en constante cambio? Y hay que aclarar lo que parece estar en constante cambio. Pero ¿qué pasa si las cosas no cambiaran nunca? ¿Hay algo que nunca cambia? En la filosofía, los filósofos van a tratar de responder a lo largo de los años de que sí hay cosas que no cambian, que sí hay cosas que se mantienen a lo largo del tiempo y que conforman esta realidad en aparente cambio. Otra posible respuesta acerca de si la verdad se adecua a la realidad, sea esta cambiante o no, es decir, de que algo verdadero va a ser cuando se adecúen a los hechos. Es decir, parece como si estuvieran los hechos por un lado y la verdad es lo que nosotros decimos y que se adecua, que tiene que ver, que tiene coherencia con lo que estamos viendo. Pero ahí ocurre otro problema y es que no todos vemos la realidad de la misma forma. Como decía un filósofo alemán llamado Nietzsche, no existen los hechos, sino las interpretaciones. Ante un mismo suceso, vividos por dos personas, en el mismo lugar y en el mismo tiempo, lo pueden interpretar de formas diferentes. O que una recuerde cosas que la otra no, o que una haya visto cosas que la otra no, o que alguno se haya percatado de algo que la otra persona no. Y en esos pequeños detalles de ver cómo uno
se percató o vio cosas que el otro no vio, o inclusive por cómo interpretó el suceso, por lo que esa persona haya vivido antes, es que no se puede decir que haya dos sucesos iguales o dos sucesos interpretados de la misma forma. Entonces, si los hechos no son más que interpretaciones de las personas, ¿cómo hablar de una interpretación que se pueda adecuar a todas las personas de la misma forma? ¿Cómo hablar de una verdad que se pueda adecuar a todos los sucesos que ocurren de igual forma a todas las personas? Ahora bien, todo este preguntar, repreguntar, criticar y cuestionar y poner en duda hasta lo más básico, que es lo que hace la filosofía, no lo hace por un hecho de tener tiempo, de tener ocio. O sea, para llegar a estos cuestionamientos de la filosofía, sin duda hay que tener un tiempo libre para pensar en profundidad. Pero filosofar, o sea, el acto de filosofar, no es un acto de criticar y cuestionar por el solo hecho de cuestionar y criticar o estar aburrido o llevarle la contra a alguien o a algo. La filosofía pregunta, repregunta, cuestiona y se vuelve molesta y molesta a los demás en ese cuestionar y cuestionarse porque intenta llegar a la verdad. La filosofía es una eterna búsqueda de la verdad, una eterna búsqueda incompleta para el ser humano porque sabe que nunca va a poder llegar a una verdad absoluta. Pero como dije antes, el filósofo no puede evitar buscar la verdad. No puede evitar enamorarse de ese camino en búsqueda de la verdad. De tratar de vivir la vida conforme a lo que el filósofo cree que es correcto. Por más de que no tenga la certeza de nada, por más de que no pueda conseguir un conocimiento que sea totalmente indubitable, incuestionable, y por más de que él mismo incluso sea objeto de las críticas o de sus propios replanteos. Todos los filósofos mueren creyendo que tenían la verdad o que alcanzaron la verdad, pero internamente saben de que esa verdad no se puede imponer como universal por más intentos que quieran y que inevitablemente otro filósofo u otra persona podría venir y decir ¿por qué crees lo que crees? ¿Por qué fundamentaste de determinada forma tu pensamiento? ¿O por qué crees que tu forma de interpretar la realidad era la más adecuada o la mejor? La filosofía lo que nos muestra es, o mejor dicho, lo que nos deja es una gran enseñanza, una gran humildad, de no ser arrogantes en el conocimiento, de no creer de que tenemos la última palabra acerca de todo y de que toda la realidad se puede reinterpretar desde lo más básico hasta lo más complejo. Empezar cuestionándote lo cotidiano y llegar hasta lo más profundo, hasta lo más sublime, como quiénes somos, de dónde venimos, quién soy, qué es todo lo que me rodea. El filósofo, como dije antes, va a dedicar toda su vida a responder a estas preguntas y va a formular de la mejor manera su pensamiento. Y esa es otra cuestión. En filosofía no se trata solamente de preguntar por el mero hecho de preguntar y buscar el conocimiento, sino que hay todo un ejercicio de argumentación. O sea, los filósofos más importantes fueron los que argumentaron de mejor forma o de la forma más original su punto de vista del mundo. Todos en algún momento filosofamos, todos en algún momento buscamos el conocimiento por el mero hecho de querer conocer, de querer saber, de querer sacarnos una duda acerca de algo. Pero en filosofía solamente han sobresalido aquellos que de forma más original o de forma más completa han argumentado su punto de vista. La filosofía lo que nos viene a mostrar o a dejar como enseñanza es de que la realidad se construye en la búsqueda del conocimiento, en nuestra búsqueda de querer responder a todo lo que nos rodea, en nuestra búsqueda de querer conocer es que armamos nuestra realidad. Y no existe una realidad.
Existen tantas realidades como personas, existen tantas interpretaciones del mundo como personas existen en este planeta. Entonces, tratar de explicar una verdad o tratar de querer imponer una verdad igual, uniforme, única y mostrarla como naturalizada, como es la verdad que está impuesta desde que nacemos, es un absurdo. Y el filósofo es aquel que viene a mostrar que sus cuestionamientos, por más simplistas u obvios que puedan sonar, en realidad son muy profundos y que en última instancia nosotros no conocemos, sino que deseamos querer conocer.